Esto es un fragmento de David Huerta, El espejo del cuerpo. La danza es un jeroglífico del tiempo, legibilidad secreta que se despliega en el hipogeo de la inercia muscular. Impulso, duración cifrada que despliega figuraciones instantáneas en el ámbito del ojo y nada le descubre. Figuras del tiempo que va volviéndose un enigma cada vez más reflejante. Enigma detrás de espejos que son estrías del cuerpo, inscripciones fugaces, letras de un texto que en el estallido de la risa se pierde. El bailarín está leyendo en nuestros ojos asombrados un texto deslumbrante y se ríe, metido en el Egipto del tiempo que lo rodea. Su cuerpo fresco, ya convertido en una figura más de su propio deseo. Reconstruyo tu fiebre, aquí, en la insegura piscina de mi memoria. Escultura despierta. Diste los 2 primeros pasos. Tu pie ligero se desprendió del suelo. Asombro, solo asombro. Cuánta belleza en un vivo pedazo de mundo. Ardías con una espaciosa determinación y el recinto fue acogiéndote. Bailabas para nosotros, recogías el futuro que ahora, aquí, deseo restituirte. Estatua despierta, bailarina sedienta. Bueno, compañeros y compañeras, a mí se me ocurrió acompañar esta lectura. Los poetas que Gabriel eligió son, Verónica Volkov está viva, es, por cierto, nieta de León Trotsky, pero es una poeta mexicana viva, y David Huerta falleció en octubre del año anterior. O sea, es un poeta que era muy querido mío y que falleció hace muy poco, para que se den una idea de cómo era esa generación, ¿no? de poetas. Yo me quiero remontar a otras épocas y a otros momentos, pero lo que quiero, elegí 3 poetas, y al final les voy a leer un poema mío, pero 3 poetas que tienen en común una cosa. Pusieron el cuerpo, pusieron la cara, la vida, donde estaba su pensamiento. Dijeron que morirían por la libertad y murieron por la libertad, cosa que no es nada común. Es muy fácil decir que moriría por la patria, moriría por las ideas, no sé qué, pero yo elegí 3 poetas que en efecto lo hicieron. Y el primero se llama José Martí y era cubano. Murió en 1895, antes del siglo XX, hace mucho, sin embargo es súper moderno y a mí me gusta mucho, y tiene este poema que para mí tiene cierto sentido del humor, a pesar de que era un tipo tan serio, entregado a la poesía, porque como a todos los poetas le exasperaba a veces la poesía misma, lo que hacían los colegas, ¿no? Entonces, dice así: por Dios que cansa tanto poetín que su dolor de hormiga al universo incalculable cuenta. ¿Qué al mar, qué a los pilares de alabastro que sustentan la tierra, qué a las cumbres que echan el hombre al cielo, qué a la mole azul que enrubia el sol, qué al orbe puro donde se extingue en pensamiento el hombre y el mundo acaba crisolado en ala, qué al festín de los astros doler puede, que porque a Francisquín prefiere a Antonia, un recio capitán Francisco llore, que engaña a Antonia, Antonia siempre engaña. A trabajar, a iluminar, piqueta y pilón, astro y llama y obelisco, de fuego y guía al sol el verso sea, y las mieles de amor llegan al dueño. Con la mujer del brazo, ámase el hombre, que en vida amor ha de inspirar respeto. Si una pena bárbara se ñuda,
y basta como el mar te invade y come, muere en silencio, sorbida por el mar, como muere sorbida por el mar una montaña. Y ahora, José Martí vivió en una época en que existían esclavos en Cuba. La población africana, secuestrada en África, todavía trabajaba como esclava en Cuba. Cuba fue el penúltimo país en abolir la esclavitud en toda América. El último fue Brasil, pero todavía en los 80s del siglo XIX, había esclavos en Cuba. Y José Martí desde muy joven se oponía a la esclavitud y dio la vida luchando contra la esclavitud. Y escribió este poema que se llama Al buen Pedro. Es a lo mejor un poco, la sintaxis puede ser un poco difícil, pero fíjense en la historia que cuenta, ¿no? Un amigo se entera de que un amigo, entre comillas, el buen Pedro, anda diciendo que no se corta bien el pelo, José Martí. Y entonces José Martí responde con esto. Dicen, buen Pedro, que de mí murmuras, porque tras mis orejas el cabello en crespas ondas su caudal levanta. Diles, bribón, que mientras tú en festines, en rubios caldos y en fragantes pomas, entre mancebas del astuto norte, de tus esclavos el sudor sangriento, torcido en oro descuidado bebes, pensativo, febril, pálido, grave, mi pan rebano en solitaria mesa, pidiendo, triste, al aire sordo, modo de liberar de su infortunio al siervo y de tu infamia a ti. Y en estos lances, suéleme, Pedro, faltar la monedilla que reclama con sus húmedas manos el barbero. O sea que no le alcanzaba el dinero para pagar el corte de pelo porque andaba pensando en cosas como cómo acabar con la esclavitud, mientras el otro que lo andaba criticando, y al que le llama buen Pedro. Fíjense qué tiene la poesía, que siempre juega con la tensión, lo contradictorio del idioma. Dice el buen Pedro cuando era un canalla que se la pasaba gozando el fruto del trabajo ajeno. Y bueno, le doy el micrófono a Eduardo Borges para que continúe y sigo yo después con otros poemas. En el país hemos vivido, seguimos viviendo la peste de los desaparecidos, o sea, ese componente en el cual la sociedad encuentra estremecida por el desaparecido. El desaparecido es un hecho innombrable en el sentido concreto de no se encuentra y no hay lo que se fue. Y en ese sentido creo que debemos estar con la realidad de decenas de miles de desaparecidos en el país. Y eso implica y expresa una realidad brutal en el mismo. Voy a leer algunos poemas que tratan el tema de diferente forma del desaparecido. Voy a leer un texto de Juan Domingo Argüelles, poeta mexicano. ¿En qué país vivimos? A Javier Sicilia. ¿En qué país vivimos? ¿En qué trozo del mundo olvidado de Dios, donde los muertos hablan y los vivos callamos? Felices de leer literatura. ¿En qué país estamos? ¿En qué trozo del mundo? Ahogados en rencor, hartos de toda hartura, mientras los que gobiernan hablan de un paraíso que no existe. ¿En qué país, en qué trozo del mundo habitamos los mudos, los sin lengua, oyendo todo el día los cínicos discursos de quienes usurparon la ficción y hoy nos regalan cálidas mentiras a cambio de no ver las pesadillas? Voy a pasar a otro poema y otro poeta, es Jorge Bocanera, es un poeta argentino, del cual voy a leer un fragmento de poema. Desaparecido 2, porque ahí también en Argentina hubo una plaga y peste de miles de desaparecidos en los tiempos de la dictadura militar. Desaparecido 2. Yo no soy y soy ninguna parte. Yo no puedo y lo que puedo es nada. Yo no estoy.
Apenas una sílaba, pero en verdad más nada. Un tiempo, ayer ceniza, viento por todas partes. No entro ni salgo. Yo no digo buenas noches, no beso, no utilizo sombrero, porque jamás. Y soy ninguna parte. Se terminó, dijo la vida de un portazo. Y yo no vuelvo, y cuando vuelvo, quedo a mitad del camino. No puedo, y si pudiera, es casi o menos que eso. Apenas una fecha en el papel ajado de tus labios. Allá van las barajas de mano en mano y estos dados de sangre rodando a la deriva. Yo sueño si me sueñan, pero a veces escucho. Hay una voz, me sabe de memoria. Hay un nombre tan cerca que dan ganas de usarlo. De aquí paso a otro, que es de una poeta mexicana, estudiantes de Ayotzinapa, Coral Bracho. Horas antes de la desaparición, los estudiantes de Ayotzinapa, en la plaza de Iguala, la esposa del alcalde presentó un informe y hubo una celebración. Hasta la fecha, casi un año y medio después, ninguna autoridad ha dado una explicación creíble de lo que sucedió esa noche, en la que aparecieron 3 cadáveres, uno de ellos con el rostro desviado. Las primeras declaraciones, como siempre, negaron la existencia del hecho. Ya están en sus casas. Se dijo al día siguiente, esos ayotzinapas que vinieron a molestar, pagados no sé por quién, ya están en sus casas. Y así habría sido. Una breve noticia atajada por otra que la negaba. Ya están en sus casas. La policía municipal lanzó 2 disparos al aire. Eso es todo, dijo el alcalde. No me reportan un solo herido, ni un solo muerto. Y así habría sido. Una breve noticia atajada por otra, refutada por otra. Me gustaría que en caso de que hubiera algún detenido, declare quién los contrató, porque se dirigieron exactamente al acto de mi esposa. Ya estaba el baile, insistió, 1 o 2 notas más, algunas semanas más, y así habría sido, a lo más, una cifra más, añadida a la inmensa, desquiciante e incierta cifra de desaparecidos en este secuestrado país. Gracias. Sin título, de Irma Pineda. Sálvate mientras puedas, madre, que la memoria cuanto duele, tanto nos mata. Márchate lejos, sin llevar a cuestas más que la mirada tierna de tus hombres, enterrados bajo el Guanajuate. Al sitio que llegues, instala un altar para velar por tus muertos en la distancia. Ya tendrás tiempo de recoger sus pasos, de recordarlos con aullidos que asustarían al coyote frente a la luna llena. Pero ahora, vete, que los hombres de verde vienen por ti. Cuando el mundo extendió su ropa nocturna, su estrellado manto, el que nosotros solíamos mirar como luciérnagas pendiendo del frondoso tamarindo, vinieron ellos, con sus brazos de metal y fuego, incendiaron la noche, despertaron la tierra con sus gritos de fieras y los gemidos de animal herido, que escapaban de la nariz y la garganta de mis hermanos. Mira bien
hombre disfrazado de serpiente. Mira bien, soldado. Guarda en tu memoria las fotografías que no tomaste de los cuerpos tendidos al sol, como reses perdidas en los caminos. Son nuestros padres, los que un día se levantarán de entre los muertos y volverán a ti para reclamarte los brazos mutilados, las gargantas laceradas, las costillas rotas, los sesos derramados y la tierra regada con sus sueños. Soy la mujer tierra que rasgaste para depositar tu semilla. Lavo mi cuerpo para ahuyentar el miedo, limpio las huellas de pétalos rojos sobre la tierna palma del pecate. No soy más la niña capullo que esperaba el día en que las manos de su amad le hicieran florecer. Te llevaste mi flor, soldado, sin piedad la arrancaste. Mis ramas no tuvieron fuerzas para detenerte. La lluvia de mis ojos no será suficiente para humedecer el suelo y hacer que mi flor renazca. Una breve acotación. Irma Pineda es una escritora en lengua indígena y ese texto fue traducido por ella misma. Eso también nos da la claridad en relación con el desarrollo de la propia poesía. Ahí va. Continúa Gabriel. Sigo con otra poesía indígena, Ruperta Bautista, Maya Tzotzil. ¿Sabes algo más de ella? Escuchémosla. Sonriente noche. En mi pensamiento duerme tu mirada. Mientras se consume en el deseo, vibro la palma de tus manos, sobre tu frágil sombra agonizo. Bailas en el fuego de los años. Aparece el pánico metamórfico. Saboreas el aroma del cuerpo y atrapas los besos ausentes. Acaricias piel, color, horizonte y encarcelas el grito en tus labios. Recojo tu voz en mi desvelo mientras veo esfumarte de mis latidos. Abrazo tu silencio nocturno, muere mi respiración en tus venas, desapareces en el sueño de la oscuridad. Beso tu ausencia, enmudeciendo mi alma. Bueno, sigo yo con el siguiente poeta que elegí, que también no fue asesinado, no fue ejecutado, pero murió en la cárcel por sus ideas. Miguel Hernández. Miguel Hernández nació en un pueblo campesino español en 1910. Fue militante, obrero, luchó en la Guerra Civil Española, en el bando de la República, que fue el bando perdedor. Fue comisario político al ejército republicano, fue comunista, y terminada la guerra, cayó preso en las cárceles de Francisco Franco, de donde ya nunca más salió. O sea, este hombre que entregó la vida por la libertad, murió en la cárcel. Y elegí un poema que para mí ilustra algo muy bello que tiene la poesía, y es que ilumina que no existen palabras feas. No hay ninguna palabra fea, no hay ningún concepto feo, no hay ningún concepto que sea sucio en sí mismo. Depende de qué hagamos con las palabras. Y la poesía, como la ciencia, puede explorar la belleza en todas las cosas, en cualquier cosa. Y pues Miguel Hernández supo encontrar algo muy bello en algo que normalmente consideraríamos lo más feo del mundo: el sudor. En el mar halla el agua su paraíso ansiado, y el sudor su horizonte, su fragor, su plumaje.
El sudor es un árbol desbordante y salado, un voraz oleaje. Llega desde la edad del mundo más remota a ofrecer a la tierra su copa sacudida, a sustentar la sed y la sal gota a gota, a iluminar la vida. Hijo del movimiento, primo del sol, hermano de la lágrima. Hijo del movimiento, primo del sol, hermano de la lágrima, deja rodando por las eras, el abril al octubre, del invierno al verano, áureas enredaderas. Cuando los campesinos van por la madrugada a favor de la estera removiendo el reposo, se visten una blusa silenciosa y dorada de sudor silencioso. Vestidura de oro de los trabajadores, adorno de las manos como de las pupilas, por la atmósfera esparce sus fecundos olores, una lluvia de axilas. El sabor de la tierra se enriquece y madura, caen los copos el llanto laborioso y oliente, maná de los varones y de la agricultura, bebida de mi frente. Los que no habéis sudado jamás, los que estáis yertos en el ocio, sin brazos, sin música, sin poros, no usaréis la corona de los poros abiertos, ni el poder de los toros. Viviréis maloliendo, moriréis apagados. La encendida hermosura reside en los talones de los cuerpos que mueven sus miembros trabajados como constelaciones. Entregad al trabajo, compañeros, las frentes, que el sudor con su espada de sabrosos cristales, con sus lentos diluvios, os hará transparentes, venturosos, iguales. Y ahora, una serie de 2 poemas. Miguel Hernández trabajó, como dije, luchó en el ejército republicano y fue herido. Y estuvo en el hospital para soldados que estaban luchando por la libertad. Miguel Hernández es quizá más conocido porque Juan Manuel Serrat hizo un disco de canciones basadas en los poemas de Miguel Hernández, y la mitad de este poema es una canción de Serrat, que es muy hermosa y es de lo que se trata todo, que es de la libertad. Pero el poema no se llama, como la canción de Serrat, Para la libertad. Se llama El herido y tiene dos partes, y fue escrito para el muro de un hospital para soldados de la guerra civil. Por los campos luchados se extienden los heridos, y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes extendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba hacia el cielo, y las heridas suenan igual que caracolas cuando hay en las heridas celeridad de vuelo, esencia de las olas. La sangre huele a mar, sabe a mar y a bodega. La bodega del mar, del vino bravo estalla, ahí donde el herido palpitante se anega y florece y se halla. Herido estoy, miradme, necesito más vidas. La que contengo es poca para el gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decir quién no fue herido. Mi vida es una herida de juventud dichosa. Ay de que no esté herido, de quien jamás se siente herido por la vida, ni en la vida reposa, herido alegremente. Mi vida es una herida de juventud dichosa. Ay de que no esté herido, de quien jamás se siente herido por la vida, ni en la vida reposa, herido alegremente. Si hasta los hospitales se va con alegría, se convierten en huertos de heridas entreabiertas, de adelfos florecidos ante la cirugía de ensangrentadas puertas. 2. Para la libertad sangro, lucho, revivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida. Voy a hacer un poco de publicidad. Yo dirijo una revista literaria desde hace 37 años, estaba en México, que se llama Blanco Móvil. De la misma se han leído algunos textos, tanto por parte de Gabriel como por parte mía, y ahora leeré otros que fueron publicados, leeré varios que fueron publicados a lo largo de esos años. Voy a leer un poema de un poeta mexicano, Eduardo Langagne, que se titula Duermen poco, sueñan barbaridades. Duermen poco, sueñan barbaridades. Despiertan un poco antes que los gallos. Tienen sed, ningún lago de agua dulce puede saciarlos. Hablan de noche, ríen, se pelean con un duende que jala cobertores y les pone el sombrero en la cabeza para que bailen. Música escuchan siempre cuando sueñan. Lo aseguro, pues oigo cómo cantan. Aún así, descansan de mañana, están tan frescos. No hay insomnio en los niños. Un caballo los transporta en la noche y nosotros no podemos dormir porque ese sueño ya lo olvidamos. Voy a pasar a otro poeta y otro tema, porque es la multiplicidad de temas en la poesía. Me espera, pero estoy así, ¿no? Voy a pasar a un poeta chileno, Raúl Zurica, de un fragmento de un largo poema, se llama El desierto de Atacama. El desierto de Atacama, por información sencilla, está realmente al norte del país y es un espacio realmente desértico, ligado haciendo pareja con el mar. Chile es un país de una delgadez extendida y hay una relación persistente entre paisaje y mar. De Raúl Zurica. ¿Quién pondría la enorme dignidad del desierto de Atacama como un pájaro? Se eleva sobre los cielos apenas empujado por el viento. Una, a las inmaculadas llanuras. O dos, dejemos pasar el infinito del desierto de Atacama. Dejemos pasar la esterilidad de estos desiertos, para que desde las piernas abiertas de mi madre se levante una plegaria que se cruce con el infinito del desierto de Atacama. Y mi madre no sea entonces sino un punto de encuentro en el camino. Yo mismo seré entonces una plegaria encontrada en el camino. Yo mismo seré las piernas abiertas de mi madre, para que cuando vean alzarse ante sus ojos los desolados paisajes del desierto de Atacama, mi madre se concentre en gotas de agua y sea la primera lluvia del desierto. Entonces veremos aparecer el infinito del desierto, dado vuelta desde sí mismo hasta dar con las piernas de mi madre. Entonces sobre el vacío del mundo se abrirá completamente el verdor infinito del desierto de Atacama. El desierto de Atacama. Helo ahí suspendido en el aire, el desierto de Atacama, suspendido sobre el cielo de Chile, diluyéndose entre auras, convirtiendo esta vida y la otra en el mismo desierto de Atacama, áurico, perdiéndose en el aire, hasta que finalmente no haya cielo, sino desierto de Atacama, y todos veamos entonces nuestras propias pampas fosforescentes, carajas encubrándose en el horizonte. El desierto de Atacama. El desierto de Atacama son puros pastizales.
Miren a esas ovejas correr sobre los pastizales del desierto. Miren a sus mismos sueños vagar allá sobre esas pampas infinitas. Y si no se escucha a las ovejas vagar en el desierto de Atacama, nosotros somos entonces los pastizales de Chile, para que en todo el espacio, en todo el mundo, en toda la patria, se escuche ahora el vagar de nuestras propias almas sobre esos desolados desiertos miserables. Ahí terminamos con Raúl Zurita. Y como podemos continuar con un poema corto, relativamente, de una poeta uruguaya y exiliada desde los tiempos de la dictadura militar en España, y es Cristina Peri Rossi. Se llama Vía Crucis. Cuando entro y estás poco iluminada como una iglesia en penumbra, me das un cirio para que lo encienda en la nave central. Me pides limosna. Yo recuerdo las tareas de los santos. Te tiendo la mano, me mojo en la pila bautismal. Tú me hablas de alegorías, del Vía Crucis que he iniciado. Las piernas, primera estación. Me apenas con los brazos en cruz. Al fin adentro empieza la peregrinación. Muy abajo estoy orando. Nombro tus dolores, el dolor que tuviste al ser parida, el dolor de tus 6 años, el dolor de tus 17, el dolor de tu iniciación. Muy por lo bajo te murmuro entre las piernas, la más secreta de las oraciones. Tú me recompensas con una tibia lluvia de tus entrañas, y una vez que he terminado el rezo, cierro las piernas, baja la cabeza. Cuando entro en la iglesia, en el templo, en la custodia, y tú me bañas. Quisiera aclarar que Cristina Peri Rossi fue, digamos, la iniciadora en los años 70 aproximadamente de una literatura ligada al ámbito lésbico. Y es eso lo que fue una transgresora en su momento en el ámbito de la poesía latinoamericana. Y ahí le paso el micrófono a Gabriela. Bueno, un poema para Mirta Broinstein de Eduardo Mosches. Partes. Desplazamiento rítmico, volátil el cuerpo, terrenal, hundiendo los miembros en los círculos del movimiento. Atravesar, instalándose, soberana con precisión en las entrañas del sentir. Llenando el espacio con solo una figura, girar enloquecido, angustia, las aspas manos desparraman a su alrededor infinitos globos coloridos, invisibles cartas a los amantes asesinados, plazas vacías, plantadas añoranzas. Los hombres se encojan, aúllan al sonido silbante del garrote. Las caderas empapadas en movimiento hablan, desgarran el sentimiento de lo finalmente no encontrable. Máscara albina, facciones perdidas, búsqueda insaciable. Puerta abierta a un laberinto, barcos penetrando en los sótanos anegados, lágrimas, barrotes al espejismo de un amanecer cercano en tierra conocida. Silla sentada con el oso diminuto, infancia revestida de peluche, el espejo. Adulto y niñez hecho vida, danzando camino por el bosque,
de Ceniciento, que viajará en avión, regreso a la pintura descarada de una pared, muchas casas, más gente, sonrisas enturbiadas, en el vaho simple del deseo a un regreso, cuerpo y danza en las yemas del mundo. Solo una aclaración, este es un poema acercado a un espectáculo de danza contemporánea de la cual dediqué poemas de Carlotstein. Bueno, y ahora un poema inédito en su momento, la oda litúrgica para la mujer de Ámbar, de Hugo Gutiérrez Vega. Il tuo splendore aperto, escrito por Eugenio Montale. Como hecha de ámbar, tu gran coño frutal gira sobre la tierra. Tus oscilantes uñas, tus labios inventores. No sé hasta dónde pueda llegar esta ansia de buscarte, esta cansada desesperación nacida de tu vida. Hoy fue una noche grave, anunciadora de la muerte, la que me obligó a asirme de tu imagen huyendo. Mañana, el día con sol, hará que no te piense y, sin embargo, estarás ahí, oculto entre las cortinas y tu cuerpo de ámbar, tu carne de mujer, tu entrega entera, tu manera de apoderarte de los momentos, tu forma de coger y ser cogida, tu certeza de vida en la mañana, tú, inocente, santa bendita, sacrosanta, litúrgica, teológica, óptica, acústica, olfativa, gustativa, fornicación, levantará las sábanas, abrirá las ventanas, bendicirá la carne, entronizará el gozo y santificará la noche humana. Bueno, mientras Eduardo... el siguiente poeta que elegí nació en la época en que Miguel Hernández estaba escribiendo, pero de este lado del Chaco, en El Salvador. Se llamaba Roque Galton y se unió a la guerrilla salvadoreña, al movimiento social salvadoreño, antes que la guerrilla, al movimiento obrero, al movimiento social. Lo pagó muy caro, ¿no? Fue a dar a la cárcel varias veces, fue torturado, fue exiliado, vivió en muchos países, incluyendo México, y terminó siendo asesinado en una estúpida pugna interna en 1975 en el contexto de la guerrilla salvadoreña del ERP, en el que él combatía. Y sin embargo, este hombre que tomaba tan en serio sus ideas al punto de entregarles la libertad y la vida, jamás fue solemne, fue siempre, tenía sentido del humor, tenía sentido crítico y autocrítico, o sea, crítico no solo contra el enemigo, digamos, sino contra la propia izquierda, y era un tipo maravilloso, quizá por eso lo mataron. Es uno de mis poetas más queridos, aunque sea menos conocido quizá que otros, ¿no? Voy a leer varios poemas de él, un poco más breves, para que se den una idea. Este se llama El 357, lo escribió estando preso. El 357 es un custodio. Los vigilantes, este es un poema en prosa. Los vigilantes se dividen en varios grupos. En los que apedrean a los conejos mientras corren desde el jardín con margaritas en la boca, por ejemplo. El de los que caminan a saltitos frente a mi celda, gritando palabras del país y viendo en sus relojes la espuma de la lluvia. Y el de los que en la madrugada orinan al tiempo que me despierta con la luz de sus lámparas, lamiéndome la cara,
y me dicen que hoy hace más frío aún. A ninguno de estos grupos pertenece el 357, que fuera pastor y músico y que ahora es policía por culpa de alguna venganza nada clara y a quien, es decir, al 357, darán de baja este fin de mes. Todo por haberse escapado una noche e ido a dormir con su mujer hasta las 9 de la mañana, pereza de los reglamentos. Hace días, el 357 me regaló un cigarrillo. Ayer, mientras me miraba mascar una larga hoja de hierba anís que había logrado traer hasta la cerca de la reja con un gancho que fabriqué, me ha preguntado por Cuba. Y hoy ha sugerido que tal vez yo podría escribir un pequeño poema para él, hablando de las montañas de Chichaltenango, para guardarlo como recuerdo después de que me maten. Y era cierto, ¿no? Roque Dalton fue condenado a muerte en esa ocasión y se escapó de la cárcel milagrosamente mediante después de un terremoto que dañó la cárcel y gracias a eso escapó, como subrayando el subdesarrollo de El Salvador, que es terrible y cómico a la vez. Buscándome líos. La noche de mi primer reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por 4 o 5 personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar 5 pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa. Sobre dolores de cabeza. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no solo cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de recado. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Y finalmente, el descanso del guerrero. Los muertos están cada día más indóciles. Antes era fácil con ellos, les dábamos un cuello duro, una flor, loábamos sus nombres en una larga lista, que los recintos de la patria, que las sombras notables, que el mármol monstruoso. El cadáver firmaba en pos de la memoria, iba de nuevo a filas y marchaba al compás de nuestra vieja música. Pero qué va, los muertos son otros desde entonces. Hoy se ponen irónicos, preguntan. Me parece que caen en la cuenta de ser cada vez más la mayoría. Voy a irme a otro extremo de los continentes. Leeré un poema de un poeta libanés. El Líbano ha vivido a lo largo de los últimos 50 o 60 años guerras, intervenciones, invasiones, conflictos internos, externos. El Líbano representa una parte de una especie de sociedad multireligiosa y multiétnica. Acogió a partir de la invasión israelí en Palestina, absorbió una gran cantidad de refugiados y que formaron parte del proceso político asimismo en el Líbano. Voy a leerlo. No huyes a la vista del extraño de Yosef Isawi. Tú, el perro que ladra en la cara de la luna, dándome mil pruebas del amor imposible. 2. Tú, perro, el perro que mi mano alimenta, que brinca a la luz de la luna, de cola semejante a mi humor. ¿Por dónde caerán los hombres que con sus suelas de astronauta
herirán tus ojos ahogados. 3. La noche es fiesta de todos los santos. No ahuyes a la vista del extraño, sea ese mi padre o Dios o el viejo del cementerio vecino que ha olvidado el festejo. 4. Pero Jesús va a pasar en la noche de Epifanía, sin importar lo que trames para bendecir el olivo en que de niño alude al milagro. Y si te prosternas, tu ladrido será una oda que entonarán los reyes. 5. Por una vez me reuniré, mi amigo, con la historia de las formas que no han atrapado la gata blanca. Puedes cogérmela si quieres, pero sin morderla. Si el Señor lo permite, que el porvenir tiene los dardos en la manga y toda y nada puede el homicida, el poeta ni el beodo. 6. Semejarán a los perros y sus dueños, a los amigos, como un hombre empieza a parecerse a su coche, a su mujer o a la barda de su huerto. Pero tu pesar es como el mío. Hay un estanque de miel en tus ojos y tu larga lengua es un decreto bizantino que indulta al ladrón ligero o el plato rojo del beso que se pega al vestido que cubre el seno de la mujer sin hijos. 7. Mañana, fiel guardián, si entran los ladrones a la casa y te fallan el tiro, haré un ícono de tu heroísmo. Y si te alcanzaron una pata, tu cojera será como una corona real. 8. Adórame, de lejos siento tu desgarramiento. Si trato de irme a otro lado, ladras lastimero, un poco como si mezclaras la amistad con la pasión. Tú, amante abandonado, desprovisto de tu amigo ausente. Mirando un botijo sobre la mesa, figurándose un jardín cuando no hay ahí ni una flor. Veo la forma de la lluvia tras la botella, traer un perro como si un niño pequeño orinase junto, mojando el borde de su vestido, y oigo su corazón. El orinar es mejor que la pureza. Se acerca más el amor bajo la forma de la lluvia. La espuma del tiempo para un caballero no es una figura codificada que asimila a una mujer al sol. Pediré una vez mi café. Dios me libre de tal coincidencia en una taza frente al café. El movimiento de la calle se alarga como una jirafa. Le alcanzo el abrazo del tigre, el cadáver estira el cuello con el éxtasis primigenio. Esa pared amarilla, el color de los sollozos poco a poco, del que el violento elimina la espuma de la sabiduría, las heces del tiempo. Esa es una traducción de un traductor español, Fernando Cisneros. Y voy a leer uno cortito porque no me matan. Vamos a leer Arquitectura de una poeta mexicana, Lucía Rivadeneira. Arquitectura. Construimos una casa con retazos de amor y de violencia. Padecimos angustias de distancia y de tiempo, de monedas y nubes. Pensamos en las tejas, en el pasto, en el labor frutal, en la madera y en una camelina que abrazara las tardes dolorosas y sin savia. Pintamos la fachada con el color del fuego. El poniente quedó desnudo para el sol. Podamos a mordidas los recuerdos y las flores de la talavera pudieron florecer. En la piedra del río tallamos la tristeza. Resultó imposible lavar el desconsuelo. Pusimos la energía acumulada en una bomba cerca del aljibe, con el deseo auténtico de usarla en caso de desastre. Pero los 1000 caballos de fuerza se agotaron antes de bombear lo que quedaba. Eso es todo y terminamos la lectura, quizás con una posibilidad de que los que quieran expresar, opinar. El compañero me ofrecía leer un poema que él tiene suyo sobre Roque Dalton.
vecino. Margarito Mendoza es mi nombre. Estaba leyendo a Roque Dalton y es mi poeta favorito. Entonces hice unos versos a Roque Dalton. Es poeta imprescindible quien poetiza la verdad y adorna con poemas a la humana realidad. Su poesía son ideas que señalan otro rumbo, pintando de libertad un más razonable mundo. Insurrectos sus poemas contagian de rebeldía y sus versos libres bailan en la luz del nuevo día. Poeta comprometido a una digna realidad, nunca será su poesía portavoz de nimiedad. Solo será inspiración, poesía extraordinaria que incitará con poemas idea revolucionaria. Dichoso será el poeta que poetiza el honor, el respeto, la verdad y hace honores al pudor. Roque Dalton bien adjunta compromiso con poesía y coadyuvan sus poemas a social indignación, a un mundo con alegría, a la justicia y razón. Gracias, muchas gracias. Además, nos tomamos la libertad de darles o darnos un tiempo, y si alguien quiere decir algo sobre lo que escuchó, las diferentes posibilidades que la poesía tiene de acercarse a temas que la sensibilidad da, que hable o que calle para siempre. Necesitamos el micrófono aquí. Mientras se animan, Ya se animan. porque un poeta nunca le den el micrófono y esperen que se les haga de él voluntariamente, ¿no? Algo poético sustancial. Sí, hay que infundar revistas, hay que publicar libros, todo hacemos. Écate de Ecatepec, largo de aquí, perra negra, bruja hedionda de tres caras. Vete a pegar otros puertos o peca de recatada. Ahueca el ala de elote, sopilote de las balas, de las malas compañías y manías de niñas malas. Llévate de aquí tu peste a miedo de encrucijada, ese antiguo hedor a décadas de muertes amontonadas. De esta donde no la vuelan Santo Tomás Chiconautla, ni Santa Clara Coatitla, ni las demás Santa Claras, Santa María Tultepec o los héroes de Tecámac. Sácate de la cabeza esa maleza herrumbrada, esa corona de espinas de vecinas deshonradas, de la cabeza cabrona de la zona conurbada. Los cables del teleférico son los nervios de tus alas. Sácate de las casitas que imitas encarcajadas, como un mosaico de dientes pendientes de la montaña de San Pedro Jalostoc a las 6 de la mañana. Sácate o quédate aquí y sécate como anciana, écate de Ecatepec, viva aún pero enterrada. Sécate como el zacate antes que vengan las aguas, antes que toda esa mierda se nos pierda en la barranca, mezclada con el sudor de 1000 axilas sin alas. Sácate, hechicera hermosa, joven diosa de tres caras, caras raras de los muertos y de las encrucijadas. Vete, que aquí viven hombres y los hombres te traen ganas. En jardines de Morelos, Ecatepec peca y mata. Sácate de aquí, o reseca, esa piel morena y naca, antes de que Ecatepec te mate cual mató a tantas. Bien, muchas gracias. ¿Alguna más? Creo que tenemos que ir hasta las 4. O me equivoco. Tal vez no, no lo sé. A ver, me gustaría realmente... Que alguien dijera algo. Me gustaría realmente que perdieran el temor. Hablar es normal como en cualquier lugar. No vaya. Ustedes hablan en su casa, hablan en la mesa cuando comen. ¿Por qué no hablar aquí entre nosotros? Y es lo mejor que podemos hacer. Claro, no, pues en realidad muchas felicidades tanto a los organizadores como a los invitados. Creo que es difícil encontrar este tipo de oferta cultural, no solo aquí, en el estado en general. Entonces, se agradecen ese tipo de esfuerzos y particularmente que se haya dado el espacio a la poesía. Creo que está genial porque
creo que es un género muy mitificado, de que poesía solo es amor, poesía solo es la rima, todo eso. Entonces creo que lo que expusieron ahorita es un abanico muy amplio y plural sobre distintas generaciones, distintos temas, distintas corrientes. Entonces, pues, no, muchísimas gracias por venir hasta acá. Estuvo bien. Gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos a toda la Dirección de Cultura. Tenemos aquí a nuestra coordinadora de bibliotecas. Por ahí anda la maestra de la Casa de la Cultura. No sé cuál es la llave para lograr que los públicos estén tan cómodos. Es complicada la poesía. En espacios públicos es muy difícil captar públicos que voy a oír poesía, ¿no? Como que la poesía requiere un ambiente íntimo. Bueno, y no pido demasiado, pero un minuto no está mal, ¿no? Entonces, ya desde el punto de vista de difusión cultural, no, ¿cuál es la receta? Digan ustedes si tienen receta. Es difícil. Bueno, uno oye hace rato el segundo poema que usted leyó, que tú leíste, me estremeció, ¿no? Y así seguramente habrá gente que le pase, pero no hay modo de hacerlo tan popular en el buen sentido, ¿no? Me gustaría ver un foro lleno de gente emocionada, oyendo poetas, como platican de los griegos, ¿no? Que estaban ahí todos formaditos, todos lindos. No sé cuál es la fórmula, pero me imagino que con el muchacho que ahorita habló, con 3 poetas que se vayan generando o oidores de poesía, pues ya vamos de gane, ¿no? Yo creo que hay soluciones variadas. Por ejemplo, hay espectáculos sobre poetas en el cual la música o la instrumentación musical forma parte de eso. Conozco un espectáculo de un amigo, no es publicidad, pero es real, es una selección de textos del poeta que aquí el joven anciano ya escribió, que es Roque Dalton. Y sobre Roque Dalton hacen un espectáculo que será presentado en la universidad el próximo lunes a las 7 de la noche, a la cual podrás asistir. Es gratuita la entrada. Eso otra. También se pueden crear procesos de talleres literarios en el cual se participa, hay una introducción a la propia poesía a partir de lectura de otros poetas, que eso podrá estimular la relación o la reacción o la redacción de poemas propios. Y eso, un taller anima un ámbito de la sociedad propia en el cual se pasa la voz y una de las participantes podrá leer en algún lugar amplio y asistir ese núcleo de amigos y amigas a esa lectura y hacer de esa forma una posibilidad de expansión de terminar con esa especie de temor ritual al espacio poético. La poesía ha sido tomada como un acto de negación de lo popular, y cuando digo de lo popular no hablo realmente de un hecho que no dignifique el idioma, el lenguaje, el acercamiento. Ahí podemos leer muchas cosas de muchos poetas que han terminado leyendo lo que se crea en diferentes temas y procesos. Y eso es lo que puedo decir. Y ahí depende ahora también de la intervención y creatividad de los y las responsables del ámbito cultural en el cual ustedes viven. De eso depende, o sea, nadie tiene soluciones mágicas, evidentemente. Se pueden iniciar cosas para instrumentar esa generación. O sea, como en el siglo XX, parte de la antigüedad, muy buenos músicos se acercaron a musicalizar poemas. Y eso empezó un poco en España y se extendió también a América Latina en esa relación
de música y poesía, que es una forma en sí mismo de poder realizarlo. Y lo otro es, asimismo se dice que la poesía propia es música, hay una música que son las palabras de los procesos. Yo creo que hay formas diferentes y ahí te extiendo la invitación a que tú veas las diferentes formas de crear ese acercamiento a la poesía. Y ahí le paso la palabra a él, pero va con leer. Miren, compañeros y compañeras, yo creo que evitar cambiar la realidad para cambiar la relación de la poesía con la gente es evitar el problema, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad estúpidamente jerárquica, donde se considera que la alta cultura está allá arriba y no le concierne a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente trabaja con las manos y no debe pensar. Así se nos dice, así se nos hace pensar. Para la mayoría de la gente está el reggaetón cuando mucho. Y eso aún te lo regatean. La cultura es para todos. Pero quizá, como gestores culturales que somos, yo también trabajo en esto, y siempre estamos tratando de llevar el pensamiento, así como decía Eduardo, hablamos en nuestras casas, usamos las palabras y el pensamiento todos los días. La poesía no es más que eso, palabras que se usan para transmitir pensamiento, lo hacemos todos los días. ¿Qué pasa? Que requiere mucho tiempo que la mayoría de la gente no tiene, porque trabajamos para vivir todo el tiempo y tenemos que trabajar más. Espacios, libros, todo eso es caro y elitista y hay que cambiarlo. No hay gente para la que no exista, que no sea apta para la poesía, no hay ideas que no sean aptas para la poesía. Se cree que sí, se cree que la poesía es algo de altos salones universitarios académicos, y eso solo logra una poesía que no le interesa a nadie, me parece, para decirlo pronto. Pero yo creo que hay que cambiar la realidad. Hay que cambiar esta realidad jerárquica, estúpidamente jerárquica, donde la mitad de la población sirve la mesa para que la mitad, o menos de la mitad, coma. Ya no. Todos servimos la mesa y todos comemos para que al final de la comida todos podamos leer poesía y todos nos paramos a levantar la mesa después y a lavar los platos. Uno tiene el don de la posibilidad también de discriminar o disentir un poco. Yo creo que el hecho literario es también un oficio, lo mismo que un carpintero, que el carpintero para poder realizar una buena mesa debe aprender a hacer una buena mesa. Y lo mismo es con la literatura, es un oficio en el cual uno aprende, se acerca a las palabras, a su intensidad musical, a su intensidad de conceptos, a su proceso de acercamiento al hecho, y va aprendiendo a través de qué. No hay creación literaria sin lectura. La lectura es la base sustancial del hecho creativo, de quien sea. Y eso para mí es importante en el sentido de, y no es una campaña de difusión de la literatura, sino es una realidad. Quien lee poco, aprende poco, y quien lee poco, escribe poco, o con pocas palabras. Y es verdad que el proceso a veces del lenguaje dado en muchos sectores se reduce de 300 a 500 palabras. El asunto es comenzar poquito a poquito, un acercamiento temeroso o deseado del hecho literario, acercarse a la narrativa, que no pocas veces es una forma también más aparentemente sencilla por su linealidad de textos, linealidad de concepto, cosa que la poesía rompe la linealidad de concepto normalmente, rompe con el tiempo dado, explora formas diferentes del lenguaje y rompe con el lenguaje común y hace otra forma de lenguaje. También del común retoma. Y él está diciendo que yo te lo diga, pero que yo creo que es así, uno cree lo que uno piensa y se puede equivocar o no, o pensar que las diferentes opiniones arman un enorme tejido de relaciones. Lo bueno que a medida que estoy hablando se va yendo la gente, lo cual es muy agradable en general. Lo maravilloso de la poesía es su diversidad. O sea, cada poeta trae una definición de lo que es poesía, totalmente diferente, ¿no?
cada poeta de los que leímos probablemente no estaría de acuerdo en lo que definiría como poesía con los demás. Y lo que yo decía del lenguaje es que a veces los poetas usan palabras que no se usan en el lenguaje diario, y a veces no usan las palabras que sí se usan en el lenguaje diario. O sea, ambos se empobrecen al rechazar el otro mundo. Los hermosos lenguajes concretos del trabajo rara vez salen en la poesía. No hay, como yo decía, no hay palabras feas. El compañero usó en su poema la palabra más fea del idioma español, que es coadyuvar. Y que a mí me choca esa palabra, y sin embargo la puedo usar, se vale. Cualquier palabra, todas las palabras se valen, y conocer la diversidad nos enriquece, y que toda la gente que se acerca a la poesía sepa, ¿no? Y los poetas también, me parece que a veces hay esa separación no tiene un lado bueno, no tiene un lado de arriba y un lado de abajo. Esa separación está mal, es tonta de cualquiera la gente que quisiera rechazar la poesía por su riqueza de léxica, pues se pierde de mucho. Los poetas que quisieron rechazar la experiencia cotidiana, que también los hay, son muchísimos, se pierden también de mucho, ¿no? La experiencia concreta de la vida cotidiana, sobre todo, como decía, del trabajo, casi no figura en la poesía. Yo siento que hay los epígonos de Octavio Paz, por ejemplo, no necesariamente el propio Octavio Paz, pero mucha poesía del principios de este siglo mexicana fue de muy pocas palabras, o sea, luz, transparencia, y ya. Eso no es precisamente enrique, no tiene más palabras que una canción de reggaetón, no tiene más léxico que, o sea, lo malo es esa separación. Perdón, no vuelvo a hablar mal de Octavio Paz. Siempre me pasa. Pero la diversidad, ¿no? Y pues no sé si alguien más quiera decir algo. Por cierto, no está aquí mi libro de poesía más reciente, salió en el Fondo de Cultura Económica, pero los compañeros no lo trajeron. Pero sí está un librito que se llama Primo Tapia, Romance y Vida. Trae un poema sobre Primo Tapia, que fue un líder campesino michoacano. Le va a interesar a usted, compañero. Cuesta 17 pesos y está ahí en el publicidad pagada por el transporte del Fondo de Cultura Económica. Podría decirle al compañero que en vez de la palabra coadyuvar, podrías decir la palabra que suena análoga, con lluvia. Entonces, podríamos jugar a eso. Y yo creo que sí, creo que el amplio espacio de la poesía llevó a muchos intentos variados y de expresiones un tanto crípticas en el ámbito poético, en el cual solo se reducía de pronto una lectura cercana al grupo que escribía. Voy a dar un ejemplo, ahí ustedes después verán en Wikipedia, en la corriente que se dio un poco en el ámbito latinoamericano, que fue el neobarroco por un lado, el barroco por otro, y en Sudamérica una readaptación del neobarroco al neobarroso. Y el neobarroso estaba relacionado con el Río de la Plata. Nada más acérquense al concepto de barroco y neobarroco para ver las variedades, digamos, existentes e integradas al lenguaje. Ahí lo voy antes que me tire la silla, entonces porque duele, entonces ahí vamos a cerrar. Creo, si alguien quiere hablar algo, aquí está el... No se vayan porque esta feria sigue y sigue el programa. Eso, fíjense, nada más quería decir antes de que fue un momento verdaderamente poético, cuando en medio de la solemne, seria entrega del reconocimiento al compañero anterior, se le dio el diploma a Perico el Payaso Loco, ¿no? Que es como las palabras mágicamente rompen el momento solemne, rompen la seriedad del momento, y tres palabritas locas, tres palabritas hacen que todo cambie y ahora sí que, como decía Cortázar en algún lugar, es como si en una plaza de toros abren las puertas y en vez de toros sale un pingüino. O sea, es vence, ¿no? Ganaría la sorpresa de algo que no viene al caso, pero precisamente es lo que más viene al caso. Y ahora sí, ya terminamos. Solo el último consejo. Creo que es importante, quizás, el cambio de lenguaje de la entrega de premios. Mayor tranquilidad, menos formalidad. Entonces nos hacemos cercanos a la entrega. Y
como todos no somos Perico el payaso loco, que él sí puede romper la solemnidad con su actitud física y gestual. Entonces ahí estamos. Gracias. Bueno, pues para romper este momento tan solemne, pido el aplauso para nuestros compañeros. Vamos a entregar el siguiente reconocimiento que el Gobierno Municipal 2020-2024 hace